Camille Claudel, la pasión por la escultura. Hoy os quiero hablar de una artista que durante mucho tiempo estuvo oculta para la historia del arte. Hablamos de Camille Claudel, escultora francesa que fue más conocida como amante de Rodin que por su propio arte hasta bien entrado el siglo XX. Si Camille hubiera nacido hombre, la historia del arte se hubiera escrito de una manera muy diferente, pero no fue así. La artista se interesó a muy temprana edad por el mundo de la escultura y comenzó a estudiar en la Academia de Arte de París antes de cumplir los 20 años. Ya por esas épocas su talento era envidiable y hasta Auguste Rodin se percató rápidamente de su genialidad. Al igual que otras mujeres en la historia del arte eclipsadas por esos genios con los que compartían vida y obra y que al final también firmaban sus obras. La eterna historia de las mujeres en el arte. Camille Claudel, desde niña, fue una apasionada de la escultura. Todos los veranos la familia Claudel pasaba las vacaciones de verano en Villeneuve-sur-Cher de Tardenois, en casa del tío Nicolas Servo, párroco del pueblo. En ese antiguo presbiterio, Camille jugaba con el barro e hizo su primer modelado en arcilla. Esculpía a las personas que la rodeaban, incluyendo a su hermano Paul, a su hermana Louise y a su sirvienta Eugénie. Allí, su hermano escribió sus primeros poemas y su hermana tocaba el piano. El bosque que rodea la localidad ejerce a través de sus formas fantásticas, de sus rocas, una profunda influencia en la imaginación de los niños Claudel, que los une en total complicidad artística. En 1876 su familia se trasladó a Nogent-sur-Seine y allí conoció a Paul Dubois, quien la introdujo en la Escuela Superior de Bellas Artes de París. En 1883 se traslada a París y ese mismo año se encuentra por primera vez con Auguste Rodin, mientras el célebre escultor sustituía una clase de su amigo Alfred Boucher. En 1884 comienza a trabajar con Rodin, quien cayó rendido a sus pies como mujer y como artista, convirtiéndose en su modelo y su musa. En 1884 la llevó como practicante a uno de sus 3 estudios, donde colaboró con él y donde comienzan a trabajar en su taller. Posa para él y colabora en la realización de las figuras de la Puerta del Infierno. El rostro y el cuerpo de Camille invaden las obras de Rodin en esa época, volviéndola más carnal, más viva y más dulce. La pasión amorosa de los dos escultores se funde rápidamente con su complicidad artística, hasta el punto de que sus obras se inspiran y se asemejan. Su relación sentimental con Rodin, marcada por tormentas y reencuentros, durará 15 años. Como Camille aún vive con sus padres, Rodin alquila una mansión en París para albergar su amor. En el verano de 1892 trabajaron codo a codo y en ese mismo año Camille abortó. ¿Sería esa la razón profunda de su primera ruptura? Camille se dedica por completo a la escultura y presenta cada año sus obras en salones de renombre, donde son objeto de artículos elogiosos en la prensa. La mayoría de sus esculturas están disponibles en varias versiones y diferentes materiales: terracota, yeso, bronce, mármol, ónix. Incluso tiene la audacia de mezclar el ónix con el bronce. Ella se niega a seguir siendo considerada solo una alumna o discípula de Rodin. La pareja frecuentaba los ambientes artísticos y culturales más importantes de París de la época y pasaron juntos largos periodos fuera de la ciudad. Sin embargo, Rodin estaba casado con Rose Beuret y esta situación sería la inspiración de una de las obras más importantes de Camille, La Edad Madura. En ese conjunto escultórico, Camille se muestra arrodillada y suplicante ante la ruptura con Auguste. Justo así es como se nombra a La Implorante, esa escultura donde ella dirige sus manos hacia Rodin, quien le da la espalda mientras una mujer, mitad ángel, mitad bruja, que representa a Rose, se lo lleva. Según los contemporáneos de Camille, con esa escultura se quedaba congelada, eternizada y fijada. La primera biógrafa de Rodin, Judith Cladel, no nombra a Camille debido a que sus padres desconocían la relación amorosa entre su hija y su maestro, pero sí describe su relación en el taller. La hizo venir al taller de la Rue de la Université, la inmiscuyó en sus propios trabajos y durante 4 o 5 años ella fue su constante colaboradora. Le confiaba el modelar las manos y los pies de las figuras que él componía.
Además de ser una de las principales colaboradoras del escultor, fue también su compañero durante algunos años. Se convirtió en su modelo y su musa, como habíamos dicho antes, inspirando sus mejores obras, y a pesar de la influencia de Rodin en la obra de la escultora, ella muestra un toque personal y femenino. En 1892 parece que Camille toma la iniciativa de romper con Rodin y lo representa acompañado de Rose en unas caricaturas burlonas en donde los muestra desnudos, tristes y sin complacencia. En esas caricaturas, Camille muestra sus celos y amor dirigidos a Rodin. La segunda ruptura con Rodin es definitiva. Mientras Rodin tuvo éxito en la Exposición Universal de 1900, Camille inició un lento proceso de autodestrucción. A pesar de la separación de 1892 a 1898, Rodin continúa la protección artística de Camille. Envía cartas de recomendación a los críticos de arte más destacados de la época y busca el respaldo de esas recomendaciones. Ellos no solo la respaldan, sino que la proponen para encargos de monumentos públicos y la invitan a los salones de vanguardia. Mientras sus obras alcanzan cierto éxito y aparecen con frecuencia artículos sobre ella en las revistas de arte, en medio de una crisis emocional, Camille se encierra en su taller, se aleja del mundo y en diciembre de 1905 realiza su última gran exposición. Su inspiración artística se secará, pero todavía sigue esculpiendo en ese año. La escultora comienza otra relación, pero vuelve a tropezarse con la misma piedra, ya que su nuevo acompañante, el compositor Claude Debussy, está casado con otra mujer. Comienza aquí su declive con continuos episodios de crisis nerviosas que se agudizaron hasta tal punto de encerrarse en su taller y destruir sus obras. Un final triste para una gran artista que acabó internada en un centro psiquiátrico. La falta de dinero, la ausencia de un orden estatal, la dificultad de vender a los coleccionistas, los crecientes problemas de salud en forma de delirio, de persecución, el alejamiento de su amado hermano Paul, su rechazo a Rodin y su recelo hacia él, todos esos factores y la ausencia de tratamientos psiquiátricos adecuados refuerzan su aislamiento y su profunda soledad, situándola definitivamente al margen de la sociedad. El único que la apoyaba era su padre, quien se negó reiteradamente a internarla, como le pedían sus familiares más directos. Una semana después de la muerte de su padre, la internan en un hospital psiquiátrico. 4 meses más tarde de este mismo año, su hermano Paul la hospitaliza en un manicomio del cual, a pesar de su recuperación, nunca salió. Ella se niega a hacer esculturas, pero envía cartas desgarradoras a su hermano Paul, quien, detenido en el extranjero como embajador, vendrá a verla una decena de veces al manicomio. Camille pasó encerrada los últimos 30 años de su vida. Su familia prohibió que recibiera visitas y nunca fueron a verla, salvo, como he dicho antes, su hermano Paul. Murió en plena guerra, el 19 de octubre de 1943, y fue enterrada en una tumba sin nombre, solo con unos números, en el pequeño cementerio de la institución mental. A la muerte de Paul Claudel, en 1955, se levantó el veto que existía en la familia acerca de Camille, y los descendientes quisieron darle una tumba digna. Escribieron al manicomio solicitando la ubicación exacta de su tumba y la exhumación para su traslado. La institución les contestó que la tumba había desaparecido, ya que habían necesitado una serie de ampliaciones y se habían utilizado los terrenos del pequeño cementerio donde se enterraba a los pacientes olvidados por sus familias. Respecto a su obra, Camille Claudel destaca por su capacidad de representar sentimientos y emociones. Además, en todas sus esculturas se puede observar que la obra de Claudel está llena de dinamismo y expresión. Después de 1908, su obra casi nunca fue presentada a excepción de 2 exposiciones de mujeres pintoras y escultoras en 1934 y 1936 y en las que se presentaron algunas de sus esculturas. En 1951, Paul Claudel rinde homenaje a su hermana a través de una retrospectiva de 36 esculturas en el Museo Rodin y escribe para el catálogo Mi hermana Camille estas palabras. La obra de mi hermana, lo que le da su singular interés es que toda ella es la historia de su vida. Su obra caerá en el olvido total. A día de hoy, muchas de las obras firmadas por Rodin se le atribuyen a Camille Claudel. El Museo Camille Claudel abrió sus puertas en el año 2017 en Nogent-sur-Seine,
cerca de París. Anoten, por favor, sus últimas palabras. No he hecho todo lo que he hecho para terminar mi vida engrosando el número de recluidos en un sanatorio. Merecía algo más. Gracias por ver Pintura y Tradición.